Miguel Ángel, muchas gracias pues, por tomarte el día, por venirte aquí con nosotros a estas jornadas de temas de la familia. Ya te lo he dicho antes y lo repito ahora, que disculpo a Carmen Fernández de la Cigoña, que me pide que os lo diga también, que tiene a su marido delicado de temas de salud y no puede, vamos, de neumonía, no una cosa... Y no ha podido acudir hoy por eso, así que nada, te damos las gracias por estar aquí en nuestras jornadas, en nuestro seminario, que bueno, pues es nuestra, podemos decir, nuestra cosa estrella del Instituto de la Familia. Desde tiempos que Elio era director del Instituto de la Familia, pues han pasado por aquí, habéis pasado por aquí muchos ponentes estupendos, personas que venís trabajando en temas de antropología, de filosofía, de familia en definitiva. Pues ha pasado por aquí personas de distintas universidades, de nuestras universidades CEU, de instituciones que tratan temas de la familia, de institutos de familia, y nada, lo hacemos, como ves, en torno a esta mesa. Es algo muy, muy universitario, poder compartir con un ponente, escuchar primero sus palabras y luego entrar en coloquio con él. Así que te damos las gracias por estar aquí, porque quieras que no, que dices que para ti es un día estupendo, pues son el tren de venida, tren de ida, pasar el día aquí, y valoramos mucho pues esta disponibilidad. Luego, Miguel Ángel, grabamos la sesión y se sacan, si nos das tu permiso, sí, claro. pues algunos reels con algunas reflexiones, y queda grabado también. Así que, bueno, pues os presento a Miguel Ángel. Tengo aquí pues su currículum con sus méritos para que también pues le conozcamos más. Miguel Ángel Belmonte es profesor titular del Departamento de Educación y Humanidades de nuestra universidad hermana CEU Abat Oliba. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, premio extraordinario de licenciatura por la Facultad de Filosofía, doctor por la Universidad de Cataluña con una tesis titulada, con un nombre precioso, Prudencia, Orden y Vida Política, de Aristóteles a Weber y vuelta. Ha sido director del Departamento de Educación y Humanidades de la Abat Oliba en el periodo 2009-2018 y ha sido también profesor en el Colegio San Miguel de Barcelona, en el Colegio Cardenal Espínola de Barcelona, donde también fue subdirector. Así que, Miguel Ángel, pues estamos deseando escucharte con la ponencia que has titulado La familia, escuela de esperanza frente a la desesperación posmoderna. También Miguel Ángel, como veis, pues nos ha facilitado el texto, lo cual pues nos ayuda y te lo agradecemos también mucho, el poderlo tener delante y tener luego para releer. Y nada, Miguel Ángel, pues lo que solemos hacer es pues unas palabras de una reflexión, tu ponencia, pues hasta donde, en torno a, no sé, 35, 40 minutos, lo que tú quieras. Tenemos aquí la comida luego esperándonos, pero podemos continuar luego, lógicamente, con el coloquio todos los que puedan. Y como ves, pues acuden pues personas que trabajamos en el CEU de la comunidad universitaria, algún doctorando, becarios o personas que trabajan aquí en el CEU. Así que, pues deseando escucharte y luego entraré en coloquio contigo. Muchas gracias. Pues Carmen, muchas gracias a vosotros y bueno, sin más preámbulos, pues no voy a leer el texto entero porque sería un poco pesado, pero sí me parece interesante tenerlo a mano, especialmente en la lectura directa de algunos textos de algunos autores. No sé si se oye bien y todo eso, está todo controlado. Bueno, lo primero de todo, mi intervención, y el texto se puede comprobar, tiene un aspecto más optimista, otro más pesimista, se puede decir. Este tema de la familia como escuela de esperanza frente a la desesperación posmoderna, se puede poner más el acento en la desesperación posmoderna o en la familia como escuela de esperanza, ¿no? Intentaré encontrar un equilibrio, ¿no? Reconozco que me atrae más a hablar de lo mal que está el mundo, ¿no? Pero que el objetivo no es este, sino intentar mejorarlo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Por eso aclaro también que en cuanto a las fuentes que me han servido para escribir esto, para ir repensando estas cosas, ¿no? que hace ya un tiempo que le voy dando vueltas, pues lo principal no está en el currículum que amablemente ha leído Carmen, sino en mi propia experiencia familiar. Perdóname que no lo he dicho. Como hijo... Padre de familia numerosa. Bueno. Perdóname que no lo he dicho. Y lo solemos decir, ha sido fallo mío. Bueno. Padre de luto.
Si aquí en Madrid se me conoce más por ser padre de Lupe, ¿no? Cosa que me hace una ilusión tremenda, ¿no? Porque cuando la mandé aquí a estudiar pensé, jo, no quiero que sea la hija de Monte, ¿no? Entonces, no, realmente no ha sido la hija de él, sino que yo soy... Ya ha tenido su... Y bueno, pues soy primero de todo hijo de mis padres, que llevan ya más de 60 años felizmente casados. Hace un par de años celebramos los 60 años o sea, no sé cómo se llaman esas bodas, pero ya mucho más allá de las de oro. Y bueno, pues con una experiencia también familiar respecto a mi infancia y tal, pues siempre contribuye a hacerse una idea de lo que es realmente la influencia de la familia, la formación de la persona en general, ¿no? Y en concreto respecto a la esperanza, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, no conoció al suyo, ¿no? Y entonces además es hijo único, ¿no? Con lo cual pues esta experiencia por parte de mis hermanos y mía, ¿no? De que tu padre haya sido un gran padre, un grandísimo padre, ¿no? Y sin haber tenido él un modelo directo, ¿no? Pues es también una puerta a la esperanza y a no caer en determinismos, ¿no? Recuerdo también en uno de esos colegios que hemos mencionado, o que ha mencionado Carmen, en Barcelona, una de mis primeras clases que tuve como tutor, tenía yo 3 o 4 años más que los alumnos, pero bueno, pues uno de los alumnos más majos, más serios y buenos alumnos, ¿no? Y un tío muy normal y tal. Bueno, pues en la segunda evaluación te enteras de que ese alumno a los 3 años vio como su padre mataba a su madre y se suicidaba, ¿no? Y entonces lo habían educado sus abuelos, ¿no? Y pues mira, señal de que por muchos traumas que tengamos y por muchas dificultades que acaezcan a nuestro alrededor, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidades de sanar las heridas, ¿no? Y de construir algo positivo sobre grandes males, ¿no? Dios permite los males solo para sacar bienes mayores de ellos, no por otro motivo. Entonces el mundo actual es un mundo que ofrece un panorama de secularización, de la civilización occidental especialmente, pero debido a la influencia de Occidente en el resto del mundo, se puede decir que el mundo entero pues, está en ese proceso de secularización desde hace ya prácticamente 2 siglos por lo menos, ¿no? Y que esta época que estamos viviendo, aunque hay discusiones sobre el nombre de esa época, pero podemos llamar posmodernidad, y entonces somos todavía modernos y tenemos inevitablemente el aire que respiramos es el aire del mundo moderno, ¿no? Pero es un aire ya un poco viciado, ¿no? Entonces por eso hablamos de posmodernidad, ¿no? Y no propiamente de modernidad, ¿no? Porque todo el optimismo que podía haber en la modernidad de alguna manera se le ha ido dando la vuelta, ¿no? Estamos también hoy día, ya hace años, ¿no? Según diferentes encuestas, ¿no? La primera vez de las últimas décadas, comparado con todos los 2 últimos años anteriores, ¿no? En que predomina la sensación de que el futuro va a ser peor de nuestro presente y nuestro pasado, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Los que tenemos, como la mayoría de nosotros, ¿no? Pues contacto con alumnos que empiezan la universidad, ¿no? Y que se supone que tienen grandes ilusiones en la vida y tal. Y es una generación que no confía en que su futuro va a ser mejor que el de sus padres, ¿no? Pues eso ya es una piedra en el zapato, para cualquier educador, ¿no? Porque el educador tiene que fomentar la confianza en el educando respecto al futuro. Bueno, voy adelantando cosas que están en el texto y quizás me voy a ceñir un poco más al orden que hay aquí, ¿no? Cuando hablamos de desesperación o de desesperanza, estamos hablando de un vicio, ¿no? Muy grave porque atenta contra una de las 3 virtudes teológicas principales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, las 3 virtudes teologales o teológicas básicas, ¿no? Santo Tomás en la Suma Teológica explica que los pecados contra las virtudes teológicas pues, son los más graves en su especie. Y claro, tenemos entonces la infidelidad, que es el pecado contra la fe, ¿no? El no reconocer la verdad divina. El pecado del odio a Dios, que es todo lo contrario de la caridad. Y tenemos el pecado de la desesperación, ¿no? Entonces, curiosamente dice Santo Tomás que de esos 3, en cierto modo la desesperación es el menos grave de los 3, porque la infidelidad y el odio van directamente contra Dios, ¿no? Mientras que en la desesperación lo que hay es la falta de confianza en que uno mismo va a recibir el don de Dios.
Y en cierto sentido no es un odio directo a Dios, o no es una ponerse contra Dios directamente, solo indirectamente, porque la desconfianza en la omnipotencia de Dios para darte la felicidad es un pecado. Sin embargo, también en esa misma respuesta Santo Tomás añade que, citando a San Isidoro, que desesperar es descender al infierno, dice San Isidoro, ¿no? Entonces eso lo cita Santo Tomás para mostrar la gravedad de la desesperanza, ¿no? El que desespera piensa que no será capaz de participar de la bondad de Dios, ¿no? Por eso, si comparamos la desesperación con la infidelidad y con el odio, es en cierto modo menos grave, ¿no? Pero si consideramos la desesperación por los efectos que produce en nosotros, pues es mucho más grave, ¿no? Porque nos quita cualquier movimiento de reparación de esa ofensa a Dios o de esa distancia hacia Dios, ¿no? Porque claro, evidentemente todo el mundo sabe, ¿no? Porque básico del catecismo, ¿no? Que se pierde la gracia pues, por el pecado mortal, ¿no? Se pierde la caridad por el pecado mortal. Pero bueno, si uno tiene esperanza, entonces uno puede ir a confesarse de un pecado mortal y recuperar la gracia, ¿no? Pero si tiene esperanza, entonces no irá nunca a confesarse, entonces no habrá manera de recuperar esa gracia, ¿no? Bien, la esperanza tiene que ver sobre todo con el tiempo. Bueno, en este escrito que he preparado, en estas palabras que voy a decir, voy a mencionar bastante a Byung-Chul Han, que es un filósofo muy de moda, ¿no? Que andaba hablando del Príncipe de Asturias, me parece, ¿no? Hace poco, etc. Bueno, he visto que también aquí en la biblioteca hay varios libros de Byung-Chul Han. Sí. Bueno, Byung-Chul Han justo hace año y medio así sacó un libro sobre la esperanza, el espíritu de la esperanza. Entonces, bueno, eso es lo que bueno, coincidió esto con que era el año de la esperanza, ¿no? Convocado por el Papa Francisco, si no me equivoco, el año 24, si no recuerdo mal. Y bueno, entonces hubo varios congresos sobre la esperanza, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto llevó a que, pues, me llevó a mí en particular, ¿no? A que desde hace pues, unos años pues voy pensando estos temas, ¿no? De hecho, ya hace más años, no sé si hace como 10 años o 12, ¿no? Me pidieron del periódico de Cataluña que escribiera un artículo sobre la paternidad o la vida familiar, etcétera, desde un punto de vista positivo, ¿no? El periódico de Cataluña es un periódico, vamos, diciendo suavemente, ¿no? Pero afín al régimen, para entenderlo, ¿no? Además, en nuestro caso más, porque vosotros al menos tenéis alcaldes y comunidades autónomas por otro lado, ¿no? Pero nosotros en Barcelona estamos ahí bajo el yugo del socialismo en todos los niveles de la administración, ¿no? Con lo que una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues el periódico de Cataluña publicó un reportaje en el que se hablaba de las virtudes y de las bondades y de las maldades de la familia, ¿no? Vamos a ser ecuánimes, ¿no? Vamos a hacer ahí un poco de... Y entonces pusieron una columna entera para alguien que arremetía contra la familia y tal, que ni me leí después, y ha hablado la mía sobre... Y la mía se titulaba La aventura de tener hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí desde esa colaboración con ese periódico, pues siempre, varias veces he ido dando vueltas sobre este tema, ¿no? Un poco intentando eso de la aventura de tener hijos tiene que ver con aquello que bueno, alguna vez leí en Chesterton, no sé dónde, ¿no? De que el gran aventurero del mundo contemporáneo es el padre de familia numerosa, ¿no? Porque es una aventura, o son varias aventuras, ¿no? Las que vive el padre de familia numerosa, ¿no? Y lo digo por experiencia personal, ¿no? Que tiene este lado emocionantísimo, ¿no? El ser padre de familia numerosa, porque cada día tienes una, dos, tres o cuatro o cinco historias divertidas y que experimentar a través de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, es como si vivieras como cinco vidas a la vez en vez de solo una, ¿no? Sí. Bueno, en Barcelona hay una campaña, no sé si es del ayuntamiento, que en las marquesinas de los autobuses pone si a los 70 años no lees, es que solo has sido capaz de vivir una vida, ¿no? Es una campaña de promoción de la lectura en la gente de tercera edad, ¿no? Y tengo dos hermanos que son bibliotecarios de la Diputación y evidentemente detrás de eso hay también un interés ideológico, ¿no? Porque hoy día las bibliotecas públicas se han convertido en un instrumento de penetración ideológica en la sociedad tremenda, ¿no?
Y yo pensaba, bueno, si igual no lees, pero tienes Fabelo Numerosa, pues has vivido un montón de vidas, ¿no? O sea, que tampoco, yo creo que será demasiado importante a leer, ¿eh? Dicho así, entre nosotros, ¿no? Que es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? En la universidad, pero bueno, ¿no? Yo soy como decía el padre Sertillanges, ¿no? Que daba aquel consejo, ¿no? Decía un libro sobre la vida intelectual, ¿eh? Y uno de los consejos que daba era lee poco, lee poco. Esto choca, pero eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo formo parte de la Escuela Tomista de Barcelona y el gran impulsor de esa escuela, que fue Francisco Canals Vidal, pues había leído un montón, pero era persona de pocos libros. Era los ejercicios de San Ignacio, la Suma Teológica y Historia del Alma. Y ya está. Y con eso ya, encima de la visita de noche, ya no hacía falta nada más. Nada más, así, bueno, pues la esperanza tiene que ver con el tiempo. Soy Cyril Chulhan, tiene razón en esto, claro, ¿no? En otras cosas discrepo, como podéis ver si leéis después el texto, ¿no? La esperanza nos pone en tensión hacia el futuro. La esperanza remite al futuro. Y por supuesto que en el orden temporal, bueno, no voy a entrar en todas las paradojas sobre el tiempo, ¿no? que explica San Agustín en las Confesiones, ¿no? Tomándolas de Sexto Empírico, ¿no? Por cierto, ¿no? Que era un escéptico espectacular, ¿eh? Sexto Empírico, pero bueno, a veces, como decíamos antes, ¿no? Del mal se sacan muchos bienes, ¿no? Y San Agustín, de un montón tan escéptico como Sexto Empírico, obtiene una serie de ideas sobre el tiempo, ¿no? Espectaculares, ¿no? Aquello de, si no me preguntas lo que es el tiempo, sé lo que es, pero si me lo preguntas, no sé lo que es, ¿no? Así que, bueno, Hahn dice que la esencia, el amor, está en la línea de lo pasado, ¿no? de lo que queda ya como fijado, ¿no? Sin embargo, la esperanza se remite a lo que todavía no está hecho, a lo que todavía no conocemos. Bueno, entonces, es verdad que el lenguaje de Hahn es confuso. Ahí se mezcla esperanza como virtud, la esperanza como pasión, hay, digamos, una falta de sistematicidad, ¿no? En su expresión, en su libro sobre la esperanza, pero sí que tiene algunas ideas bastante interesantes, ¿no? Cuando hablamos de esperanza, claro, enseguida hay que distinguir también, porque antes hemos hablado de Santo Tomás, ¿no? Una cosa es la esperanza teologal o teológica y otra cosa es la esperanza, por decirlo así, mundana. Entonces, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de la esperanza, ¿no? Puesto que la gracia no anula la naturaleza, ¿no? Sino se aterriza sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, la familia educa en la esperanza en los dos sentidos, por supuesto. No se puede obviar el aspecto sobrenatural, porque entonces pues, caeríamos en una especie de antropocentrismo, una especie de optimismo ingenuo, etc., ¿no? Pero tampoco se puede olvidar el aspecto natural, ¿no? Entonces también en la educación, pues los educandos, sean los maestros, profesores, los padres, etc., pues tienen que estar despiertos para estimular la confianza en el educando de la posibilidad de un bien que es difícil de alcanzar, pero que se nos muestra como alcanzable, ¿no? Y bueno, en eso básicamente consiste la esperanza como pasión, no como virtud teologal, ¿no? Sino como pasión, ¿no? Pues hay un bien, algo que reconocemos como bueno, pero ese bien se nos presenta como algo difícil, como algo arduo, como algo que no es fácil conseguir, ¿no? Pero a la vez se nos muestra como algo posible, es decir, hay vías para alcanzar ese bien. Entonces, bueno, el que tiene la pasión de la esperanza, ¿no? Pues es de alguna manera empujado, ¿no? a superar los obstáculos, ¿no? Que haya en la consecución de ese bien, ¿no? Por otra parte, Santo Tomás aclara respecto a esto que no todas las esperanzas son necesarias o son legítimas, ¿no? O son deseables, ¿no? Por ejemplo, uno puede pues estar tener una gran esperanza en que el Atlético de Madrid ganará la Champions. Oye, puedes tener esa esperanza, ¿no? Pero no es pecado no esperarlo. Hay bienes del orden temporal cuya consecución es difícil y sin embargo es posible y podemos esperarlos o podemos no esperarlos, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay indiferencia, por decirlo así, desde el punto de vista específico respecto a la bondad o la maldad de esa presencia o ausencia de esperanza.
Incluso se podría extender a todo tipo de bienes terrenos, yendo ya, pasando del Atlético de Madrid a algo más serio, ¿no? Pues podemos, en el contexto actual, ¿no? de clima bélico, ¿no? Y de confrontación, ¿no? Muchos autores actualmente hablan de que hay un clima en el mundo parecido pues, a lo que era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, entonces tenemos que pensar qué pasa con la paz terrena, ¿no? Es alcanzable, es posible, podemos llegar allá. Es un bien arduo la paz terrena, es un bien realmente. San Agustín, la Ciudad de Dios, deja muy claro que la paz terrena es un bien, ¿no? Pero deja también muy claro que equivocamos nuestro deseo de la paz terrena cuando lo consideramos el fin último de nuestra vida. La paz terrena es en realidad un instrumento, un medio, ¿no? Y la paz terrena es también un don de Dios. No solo la paz de la vida eterna es un don de Dios, sino que también la paz terrena es un don de Dios. Entonces, podemos legítimamente desesperar incluso de la paz terrena, ¿no? Para Santo Tomás esto es absolutamente aceptable. Entonces, bueno, sí, es un bien difícil, es un bien posible, pero que en determinadas circunstancias podemos considerar que no es posible alcanzar. Bueno, pues no por eso, no caemos en el vicio de la desesperación por eso, porque lo que sí que sería vicioso es desesperar de la paz eterna, desesperar de la capacidad de Dios, no confiar en la capacidad de la omnipotencia divina para darnos la paz eterna, ¿no? Esto sí que sería desesperación, ¿no? Ahora bien, considerar que es imposible la paz terrena por determinadas circunstancias, ¿no? Eso puede ser algo absolutamente legítimo. Bueno, vamos allá con cosas de la desesperación postmoderna, ¿no? Algunos ejemplos que pongo, por ejemplo, de una serie que no os aconsejo que veáis, ¿no? Que está aquí indicada en el artículo, Years and Years, entre otras cosas porque, en fin, si hubiera 2 rombos sería de 4 rombos, entonces no la veáis, ¿eh? Pero bueno, hay un personaje en esa serie, o si no, pasando rápido las escenitas, ¿no? Como hacemos a veces, ¿no? Qué gran ventaja lo del mando a distancia. Pero bueno, no sé si conocéis esta serie, es bastante turbia, ¿no? O sea, te da mucho que pensar, ¿no? Y madre mía, ¿no? Cuando se hizo esta serie en 2019, se sitúa la acción en Inglaterra en los años 25, 26, más o menos 27, no sé si en la actualidad, y es un futuro cercano, pero semidistópico, ¿no? Y el personaje que menciono yo aquí es uno de los personajes de esta familia, trata de una familia, la familia Lyons, ¿no? Y uno de esos personajes, Bethany, que es un adolescente. La familia es una familia muy típica de hoy día, del mundo globalizado, mezcla racial, una idea muy liberal de las relaciones humanas, ¿no? De un matrimonio muy moderno. Entonces, bueno, pues la hija adolescente les avisa a sus padres de que tiene algo que decirles, ¿no? Les avisa, por cierto, por correo electrónico, porque la hija está todo el día conectada a las redes, ¿no? Eso sí, los padres tienen una especie de asistente virtual en casa, ¿no? Una especie de Alexia, o como se llama eso. Alexa. Que le van preguntando todas las cosas y sale la vocecita por los altavoces del DA, ¿no? Y además, pues también controlan todos los páginas que se han visitado en dispositivos desde su casa, ¿no? Entonces, cuando los padres dicen, nuestra hija nos quiere decir algo, nos convoca por correo electrónico, mañana a tal hora la cocina, vamos a ver qué búsquedas ha hecho, ¿no? Y entonces encuentran que hay muchas búsquedas sobre cuestiones relacionadas con el mundo trans, ¿no? O con lo trans, ¿no? O con la transición, o con, en fin, transicionar, tal. Y entonces, bueno, los padres dicen, bueno, pues no pasa nada, nos quiere decir que, no sé, pues que es bisexual, o que es lesbiana, o algo así, pues qué bien, fantástico, ¿no? Cuadra perfectamente con lo que queríamos para nuestros hijos, ¿no? O sea, así que la hora de felices, ¿no? Qué bien, ¿no? Y entonces se explica Bethany, ¿no? A sus padres y dice, mira, es que quiero, no sé cómo dice exactamente la frase. Quiero ser transhumana. Sí, quiero dejar atrás mi cuerpo, ¿sí? Odio mi cuerpo, no quiero, entonces claro, piensan los padres primero que es que quiere hacerse una operación de cambio de sexo, no es que, dice, no quiero hacer una operación de cambio de sexo, no habéis entendido nada, ¿no? Quiero convertirme en datos, quiero dejar la carne,
no, odio mi cuerpo, no quiero pasar a ser realidad virtual, ¿no? Claro, entonces los padres montan en cólera, le quitan toda la conexión a internet, ¿no? Empiezan a buscar psicólogos, ¿no? Nuestra hija aquí, ¿qué pasa? Eso es lo típico de la gente así más ultramoderna, ¿no? Que luego, cuando las cosas no salen, ¿no? Esto es como la película esta de los domingos, está tan chula que han hecho hace poco, ¿no? Sí. Que la tía de la chica que es monja, pues al principio muy bien, ¿no? Pero luego al fondo no aguanta la idea, ¿no? Pues entonces, este personaje, empieza sin el permiso de sus padres ese proceso de convertirse en realidad virtual de manera clandestina, se hace operar los ojos para cambiarse el ojo por una especie de buscador de internet o una especie de dispositivo, ¿no? Y la reacción sale mal y todo un drama. Pero luego ya, hago un poco de spoiler, pero bueno, eso no importa, no lo vais a ver. Pero al final de la serie, todos los miembros de la familia han tenido diversos problemas, pero elevados a la enésima potencia esos problemas, y resulta que la única feliz es Bethany, que ha entrado en un programa oficial del gobierno para transformarse en cyborg, para transformarse en transhumano, ¿no? en posthumanos o como queramos llamar, ¿no? Y todos los demás están ahí medio desesperados, ¿no? Y ella es la única que, ¿no? Bueno, esto es algo que, bueno, pues refleja lo que es parte de lo que yo creo que refleja el espíritu actual, ¿no? El mundo en el que vivimos, ¿no? Ese mundo en el que hay, por supuesto, no solo una falta de esperanza en Dios, sino incluso una falta de esperanza en el hombre y, por tanto, también un rechazo del hombre, ¿no? Y una especie de apertura ingenua, ¿no? Al transhumanismo, etc. En contraste, la película que todos conocéis seguro, Qué bello es vivir, ¿no? Ahí todos recordaréis, ¿no? Como al principio de la película Dios le pide al ángel Clarence que acuda en ayuda de Josh Bailey, ¿no? Y el ángel Clarence le pregunta a Dios, ¿y por qué tengo que acudir en su ayuda? ¿Está enfermo? Y entonces Dios responde, no, peor, está desesperanzado. Está desesperanzado. Es decir, esta idea tan bonita de esta película, ¿no? de que la desesperanza es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? No solo porque te pueda llevar al suicidio, ¿no? Sino porque repercute en todo tu entorno, ¿no? Luego al final de este comentario pues volveremos sobre esta película. Una anécdota, que en el texto digo que es un profesor de secundaria y tal, bueno, era yo. Imágenes de un Belén. Para hablar de la Navidad, para hablar del tipo de ambiente del colegio, ¿no? Pues pones unas imágenes de belenes, pues explicas San Francisco así, los de Belén, cosas así, ¿no? Pones imágenes de diferentes pesebres, tal, eso es muy típico ahí de Cataluña, ¿no? La tradición pesebrista y tal, ¿no? Y preguntas, bueno, ¿qué os parece? Tal, ¿qué sentimientos os inspira esto, no? Pues una chica, repugnancia. ¿Cómo repugnancia? Sí, claro, ahí... Qué asco, ¿no? Se puede coger cualquier enfermedad y tal, ¿no? Claro, se explica, es el pesebre, es un comedero para animales, y Jesús pues es puesto en el pesebre como un adelanto, ¿no? Que se nos va a dar como alimento y tal, ¿no? Pues claro, estaban algunas chicas ahí como qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? Esto lo expresaron abiertamente y muchos, pues, oye, pues es verdad, qué asco, ¿no? ¿Cómo pueden estar así, ¿no? ¿Cómo permiten ahí esto, ¿no? Y solamente algunos que tenían la costumbre de hacer el pesebre en casa, pues decía lo contrario, decían, hombre, pues a mí esto me inspira, pues bueno, todos los sentimientos buenos, ¿no? Que recuerdo, ¿no? De cuando montamos el Belén en casa, de cuando hacemos el Belén entre todos, tal, ¿eh? Yo hay que decir que yo ahí eso he cambiado, porque yo de pequeño no hacía el Belén en casa y cuando ya de casa, pues con mi mujer y mis hijos tal, pues hacíamos el Belén, pues al principio me parecía un poco, se me da mucha pereza esto, ¿no? Luego, sin embargo, he visto que realmente es una cosa fantástica, es uno de los grandes ejercicios, ¿no? de educación en la esperanza, ¿no? Porque se pone Adviento, que es tiempo de esperanza, ¿no? Y bueno, pues acompaña también durante la Navidad, ¿no? Pero realmente yo creo que es algo muy, muy bello, ¿no? Esta experiencia familiar, ¿no? La del Belén, ¿no? Os recomiendo, sobre todo, si no lo habéis leído, el documento del Papa Francisco sobre el Belén, que es espectacular, son apenas 4 páginas, no recuerdo ahora el título, pero bueno, pues si vais ahí en la página del Vaticano y tal, no recuerdo el título. Pero bueno, el documento del Papa Francisco sobre el Belén, son 4 páginas fantásticas, maravillosas, sobre todo el simbolismo del Belén, toda la historia de San Francisco de Asís, tal, pues muy interesante. También Byung-Chul Han
conecta la desesperanza propia del mundo contemporáneo con el desprecio a la maternidad, el desprecio a la ternura materna. La ternura que yo esperaba en mis alumnos que se refirieran a esa ternura cuando les ponía imágenes de los pesebres, ¿no? Pues esto es también lo que dice en parte Byung-Chul Han, ¿no? La ausencia de la ternura materna, ¿no? Cómo ese valor de la ternura materna está en crisis, ¿no? ¿Cuántas veces yo voy mucho a trabajar en medios de transporte públicos, ¿no? O sea, en autobús, en metro y tal. Y bueno, a veces también voy en coche, pero bueno, cuando vas en autobús sobre todo, en metro también, pero en metro es menos frecuente, pero en autobús ves, sobre todo por las mañanas, ¿no? O por la tarde, pues ves muchas madres con los niños, ¿no? Y tantas veces que es a una madre con el móvil y el niño con una tablet, o el niño con el móvil de la madre haciendo scroll, ¿no? Pasándolo con el dedo, ¿no? Pasando tal. Y realmente hoy cuando bajaba de casa hacia el metro he visto una pintada que me ha hecho gracia porque ponía: el móvil mata a tu hijo. Una pintada ahí cerca de la Escuela de San Pablo: el móvil mata a su hijo, mata a tu hijo. Que yo estaba a punto, si hubiera tenido spray, hubiera corregido porque habían puesto móvil con B y sin acento, entonces me indignaba eso, pero bueno. Está por decir, ¿sabes? Tus padres tampoco te cuidaron mucho, yo voy a poner yo pequeño abajo, pero bueno, la cosa es que quizá dentro de 10 años pues nos pasará como si ahora viéramos a una madre dándole de fumar a su hijo o dándole una copa de cerveza a un niño de 10 años. Nos parece un escándalo absoluto, ¿no? Y luego se va a la guardia urbana y decir: oye, ¿qué está haciendo, no? Pues quizá dentro de 10 años pues pase esto, ¿no? Que hayamos caído en la cuenta, ¿no? Del gran daño que se hace a los niños, ¿no? Utilizando, ¿no? el teléfono móvil o los dispositivos como un canguro, ¿eh? como un sustituto de los padres, ¿no? Entonces, claro, va la madre con el niño, pero va el niño con su tablet y va la madre con su móvil. O va en el coche y digo: bueno, es un bebé de 3 meses, ¿no? Que no está con la tablet del bebé, no, pero la madre está pasando el bebé y está mirando el móvil. Y seguramente que yo también lo hubiera hecho, ¿eh? Si mis hijos ya son mayores, ¿no? Pero si yo ahora tuviera un bebé de 3 meses, caería también en eso, ¿no? Pero si nos fijamos, bueno, pues, no pasa nada, el niño está durmiendo así, está. Bueno, pero cuando no había móviles, estaban mirando al niño. O sea, empleábamos mucho más tiempo en mirar al niño, y el niño necesita ser mirado. El niño necesita ser mirado, porque solo si es mirado se siente amado. Y si se siente amado, se considera a sí mismo amable, y entonces actuará como alguien que es amable, por tanto como alguien que tiene un bien y lo puede comunicar. Entonces, qué importante es, ¿no? el mirar al niño. Y eso, y los dispositivos pues no nos dejan mirarnos unos a otros, ¿no? Estamos con los dispositivos todos y no los estamos mirando unos a otros, ¿no? Aquí estoy feliz de estar con vosotros porque estáis todos súper atentos, sin estar mirando el móvil. Esto normalmente no pasa así. O sea, yo lo digo en seminarios de club de lectura, no sé qué, ¿no? Y es dificilísimo que no estén todos ya despistados con el móvil, y los propios profesores, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Entonces, esta idea de que el niño necesita ser mirado, en lo que dice Byung-Chul Han, está también en Francisco Canals, en un artículo muy importante que publicó en los años 70, titulado Teoría y Praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal, en que acuña la expresión de el hombre a quien nadie miró. Y lo voy a leer. Dice: un literato conocedor del mundo de hoy podría fingir con fundamento en la realidad la biografía novelesca de ese hombre a quien nadie miró, que podría haber sido reiteradamente fotografiado, radiografiado, sometido a análisis clínicos, test psicológicos, y cuyos datos podrían estar archivados en abundantes ficheros y memorias electrónicas. Fijaros, y esto lo dice Canals en el año 76, ¿eh? Esto es de plena actualidad, ¿no? Podemos saber de un individuo cualquiera infinitamente más de lo que se ha sabido nunca en la historia del individuo, ¿no? Y sin embargo, nadie va a mirar a ese individuo, ¿eh? Nadie le va a mirar, ¿eh? Es solo un número, es solo un dato, ¿no? Es solo una variable dentro de un cálculo algorítmico, ¿no? Entonces, siguiendo con la cuestión de la ternura, ¿no? Y de la maternidad, Byung-Chul Han cita un texto que es asombroso y que es muy bello, sobre la maravilla de el estado de buena esperanza. El estado de buena esperanza es el estado de la mujer embarazada.
yo cuando era pequeño recuerdo a mi padre hablar en esos términos de nuestras familias, amigas y tal, cuando una mujer se llama embarazada, pues Pepita pues está en estado de buena esperanza. Qué maravilla, qué expresión tan interesante, ¿no? Estado de buena esperanza, ¿no? El embarazo, ¿no? Está conectado con la esperanza, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han cita un pasaje que si uno no sabe de qué autor es, yo he hecho la prueba, ¿eh? He puesto la primera mitad de este texto de Nietzsche, es ahí lo puedo decir, ¿no? Lo he puesto en grupos de amigos y tal, y a ver, decidme de quién es este texto, ¿no? Y todo el mundo, oh, qué maravilla, qué bueno es el texto, tal, esto se llama Phil, ¿no? O sea, o qué, o yo qué sé, o Garrigou Lagrange, yo qué sé, o sea, te salía ahí, Garrigou Lagrange no, pero no ese estilo, pero sí, pues Chesterton, Castellani, yo qué sé, lo que fuera, pues es de Nietzsche, ¿eh? Fijaros qué bonito, dice, ¿puede existir algún estado más sagrado que el embarazo? Hacer todo con la secreta convicción de que de un modo u otro ello beneficiará a lo que en nosotros está en estado de gestación. Esto tendría que aumentar el misterioso valor de aquello en lo que pensamos con entusiasmo. Entonces es cuando uno se priva de muchas cosas, sin sentirse duramente obligado. Se reprime una palabra violenta. Se ofrece una mano conciliadora. El niño debe nacer de lo mejor y más generoso. Todo está velado, lleno de presentimientos. No se sabe lo que pasa. Se espera y se procura estar alerta. Durante este tiempo, nuestro ánimo se encuentra dominado por un sentimiento puro y purificador de profunda irresponsabilidad. Un sentimiento parecido al de un espectador antes de que se levante el telón. Esto es el bebé, ¿no? Esto crece, esto va a ver la luz. Y nosotros no tenemos nada en las manos para determinar ni su valor ni su hora de llegada. Únicamente estamos totalmente reducidos a ser influencias indirectas, bienhechoras y defensivas. Lo que aquí está creciendo es mayor que nosotros. Esta es nuestra esperanza más íntima, ¿eh? Hoffman, ¿no? Nuestra esperanza. Lo disponemos todo pensando en su nacimiento y en su prosperidad. Y no solo lo útil, sino también lo superfluo, esas coronas de nuestra alma. En esta consagración hay que vivir, y se puede vivir así. Esta parte es la parte que cita Han. Y claro, es un texto fantástico, porque realmente, bueno, yo no he estado embarazada nunca, pero bueno, he vivido muy cerca de los 5 embarazos de mi mujer, y bueno, pues todas las que habéis pasado por esta experiencia, yo creo que podéis confirmar, ¿no? Esta sensación, ¿no? Tan maravillosa, ¿no? De decir, es que te cambia la vida, ¿no? Porque ahí sois dos, ¿no? Entonces, esta gran responsabilidad, ¿no? De llevar en tu seno a un hijo, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿no? Pues igual, no sé, pues dejas de fumar, o fumas menos, o no bebes alcohol, o bebes poquito, o procuras no hacer nada que le perjudique, ¿no? Y a la vez ese misterio de cómo va creciendo, ¿no? Y mi mujer y yo lo hablábamos, ¿no? Cuando teníamos, cuando esperábamos a Guadalupe, ¿no? Fue la primera en llegar, digo, y qué maravilla, qué misterio, pero si aquí uno no hace nada, ¿no? Lo hace todo Dios, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y además luego, claro, en nuestro caso al menos, eso ya cada uno, pero en nuestro caso, el lema en mi casa era cada embaracillo tiene su sustillo, ¿no? Porque ya el embarazo es una aventura, ¿no? Y oye, aquello que luego lo miras, qué alegría, menos mal, todo ha ido bien, tal, pero había cada momento, ¿no? Es decir, no podemos hacer nada, no sé, en el caso de Guadalupe, que conocéis muchos de vosotros, pues cuando María Ángeles, mi mujer, estaba embarazada 2 meses de ella, bueno, las pruebas médicas nos decían, bueno, mira, tienes que venir al hospital, tenemos que... no está bien, no hay lo que esperamos, es una mola embrionaria, ¿no? Es un pedazo de carne, por decirlo así, ¿no? Que hay que extirpar, y tráete las zapatillas para el lunes que haremos la operación. Claro, esto es para un matrimonio recién casados ahí, primer hijo y tal, pues, madre mía, ¿no? Qué duro, ¿no? Entonces ahí te puedes reparar lo que puedes, ¿no? San José, el que no falla nunca, ¿eh? Y bueno, por precaución, antes de la operación, la radiografía última, pues hacemos la última radiografía y, pues ya, aquí sale todo bien. No hay nada especial. Pues 2 meses de embarazo, tal, pues todo latido, todo lo normal, pues nada, para casa, está todo en orden. Claro, dices, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, dices, ostras, que cuando una está embarazada, pues es que realmente sabe que no depende de ella, ¿no? Pero uno igualmente pues pone todo de su parte, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo sé, prepara la habitación, o prepara la ropita para la muda, para cuando nazca, o prepara cosas, ¿no?
O me acuerdo que hicimos, estábamos, bueno, reformamos la cocina y el baño, ¿no? Pues estaba ya embarazada, pero bueno, antes de que nazca el niño, que esté todo ya arreglado en casa, ¿no? Así lo más importante. Y todo para quien va a nacer, ¿no? Y vas pensando yo sé, cómo le vas a llamar, ¿no? La típica conversación que al menos en nuestro caso, pues sea de novios, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar a nuestros hijos? Ya en ese caso es, claro, como ya sabíamos que iba a ser una niña, pues ¿cómo vamos a llamar a la niña, ¿no? Luego siempre había la esperanza de que no fuera una niña, fuera un niño, pero bueno, salió niña. Pero yo me acuerdo en Nueva York, bajando el ascensor, una pareja con los pendientes en la mano y con el bebé niño. Se ve que había un error en la ecografía y fue un niño, ¿no? O sea que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Y al menos antes, que igual eran menos precisas las ecografías, había más riesgo de no saber que iba a ser niño o niña, ¿no? Pero es bonito también esta posibilidad de decir, bueno, pues mira, no saberlo, ¿no? A ver, que sea lo que Dios quiera, pues ¿por qué no, no? O sea, también esta obsesión, ¿no? Que tenemos que saberlo todo, tenerlo controlado, ¿no? Es un poco a veces exagerado, ¿no? Ahora bien, el texto de Nietzsche, que ya digo, si leéis esta primera parte, le buscará a todo el mundo, se pensarán que es de un pensador católico así, súper luchador y tal, tiene trampa. Porque este texto de Nietzsche era alguien que vivió rodeado de mujeres, para bien y para mal. Entonces, esto se nota mucho en Nietzsche. Entonces, él muchas veces se escribe pensando en sus mujeres, en las mujeres de su vida, ¿no? Y entonces, claro, el texto de Nietzsche tiene trampa. Esto pertenece a una obra que se llama Aurora. Y entonces, claro, ¿a qué Aurora se refiere? ¿A qué nacimiento se refiere, ¿no? Él se refiere al nacimiento de ideas transgresoras. Se refiere a la gestación de proyectos que nadie antes haya pensado, ¿no? Entonces, claro, luego el texto sigue y lo que viene a decir es, por tanto, tenemos que dejar que salga cualquier proyecto, cualquier cosa que se nos ocurra, por más bárbara que nos parezca extraña y tal, tenemos que dar a luz, ¿no? Tenemos que engendrar cosas inesperadas, ¿no? Y cosas que no son nuestras, ¿no? Y que van más allá de lo que nosotros creíamos, ¿no? Y entonces, pues dice, igual que la ley, en tiempos de Nietzsche, igual algo parecido pasa hoy día, ¿no? Pues la ley protege a la mujer embarazada, ¿no? Y bueno, si está condenada a muerte, pues espera que dé a luz y luego se la ejecuta, por ejemplo, pues así, ¿no? Pues nosotros no vamos a ser menos, ¿no? Es decir, si hay una idea ahí en tu cabeza y tal que tiene que nacer, hay que dejar que nazca, ¿no? O hay una idea que tiene que nacer en la cabeza de otro, que nazca, ¿no? Y aunque por muy transgresora que sea, ¿no? Y eso es lo que llama ese egoísmo ideal, por cierto. Entonces, claro, por eso ahí ese texto de Nietzsche tiene trampa, ¿no? Y Han solo cita la parte buena, por decirlo así, ¿no? Pero en realidad está en un contexto en el que hay que ver esa ironía que está empleando Nietzsche, ¿no? Como vamos de tipo, bueno, ya lo veo. Vale, entonces, hablo también en el texto relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta obsesión porque todo esté controlado también a veces en el embarazo, ¿no? Que todo esté controlado, que todo esté medido, ¿no? Que tenga la medida exacta y cuándo van a hacer y no sé, y todo controlado. Esto le quita cierta naturalidad al ser padres, ¿no? Nos convierte la maternidad y la paternidad en un proceso tecnológico, ¿no? en un proceso mensurable, ¿no? En que hay que hacer ahí unas evaluaciones cualitativas, ¿no? Tal. Esto, claro, eso, el riesgo que hay ahí es que haya una desnaturalización de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Y Han subraya como hoy día hay una mercantilización de todas las relaciones humanas, ¿no? Y todo se mide en términos de gratificación, en términos de lo que puedan medir las encuestas de satisfacción en cualquier proceso, ¿no? Entonces, claro, esto ha de alguna manera mercantilizado las relaciones humanas, ¿no? Parece que todo tiene que ser mensurable, todo tiene que ser medido, ¿no? Cualitativamente, etc., ¿no? Y esto, bueno, pues esto va en detrimento de la verdad, en detrimento del bien. La mercancía sustituye a la verdad, dice Han. Entonces, claro, precisamente esa omnipresencia de las evaluaciones, no hablo solo de las universitarias, sino en general en todos los ámbitos de la vida actual, ¿no? Nos convierte a nosotros mismos como, en vez de personas, en mercancías a veces, ¿no? Y entonces ocurre también que como necesitamos vender nuestra marca, porque el sistema nos lo exige continuamente por esas evaluaciones omnipresentes, ¿no?
Entonces eso fomenta nuestra vanagloria. Fomenta, esto es muy triste, pero los profesores universitarios tenemos esta experiencia, ¿no? Que continuamente te están viendo tu currículum, ¿no? Entonces, qué horror, tienes que estar todo el rato hablando de todo lo que has hecho, ¿no? De todo lo que es horroroso. O sea, moralmente es horroroso porque te has vuelto sobre ti mismo y claro, como que es verdad que técnicamente has de buscar los indicios de calidad mejor posibles para que te evalúen mejor las agendas, pero al final resulta que este proceso corres el peligro, ¿no? de volverte una especie de narcisista compulsivo, ¿no? en la vida profesional, ¿no? Y la vanagloria, dice Santo Tomás, es una de las causas del pecado contra la esperanza, que es por exceso, que es la presunción. La presunción como la confianza desmesurada en uno mismo para alcanzar lo que se propone, e incluso especialmente desde el punto de vista teológico, pues para salvarse uno a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Pues esto, por supuesto, esta conexión entre la vanagloria y la presunción. También conecta a Santo Tomás respecto a la falta de esperanza, ¿no? por falta de esperanza, el vicio opuesto a la esperanza por carencia, ¿no? Por desesperación, lo conecta con la lujuria y con la acedia. Con la lujuria menciona un poquito por encima también en el texto, ¿no? Pues como también una de las adicciones tan frecuentes, ¿no? En el mundo contemporáneo, que es la adicción a la pornografía, pues es uno de los grandes motivos de desesperación. La actitud desesperanzada muchas veces proviene de adicciones como las adicciones a la pornografía. Pero otra de las causas, más importante aún, de la desesperación es la acedia. La acedia es un vicio capital poco conocido, pero muy importante en la vida moral. Cuando se habla de los 7 pecados capitales, a veces se habla de la pereza, ¿no? En vez de la acedia. Hay que hablar de la acedia. En Santo Tomás, la pereza no es propiamente un pecado, ¿no? Es una pasión, ¿no? Puede convertirse en pecado si no está regulada por la razón, pero en sí misma no es un pecado, ¿no? La pereza, dice Santo Tomás, que es un miedo a cansarse, ¿no? Y por tanto es una pasión. Entonces, otra cosa es que eso tenga que ser regulado por la razón, y si no está regulado por la razón es vicioso, ¿no? La acedia sí que es clarísimamente un vicio que tiene muchas graves y malas consecuencias, ¿no? Santo Tomás, cuando habla de los vicios capitales, dice que se llaman capitales no porque en sí mismos siempre sean graves, sino porque son cabeza de otros pecados que sí que son graves, ¿no? Entonces, en el caso de la acedia, que es una tristeza ante el bien divino, ¿verdad? La acedia es una tristeza ante los bienes espirituales, ante el bien de Dios. Entonces, la acedia entre sus hijas, pues hay muchos, Santo Tomás habla así, ¿no? De las hijas de la acedia, o las hijas de la lujuria, las hijas de la envidia, ¿no? Pues entre las hijas de la acedia, pues está, por ejemplo, la inestabilidad corporal, la necesidad de ir todo el rato de un lado para otro, la inestabilidad de la mente, la necesidad de la mente de estar todo el rato viendo cosas diferentes, pasando unas cosas a otras, ¿no? Esto es muy, muy actual, ¿no? El mundo actual es un mundo muy acídico en este sentido. Esta tristeza ante el bien divino nos empuja a buscar el consuelo y el gozo en bienes terrenos, que como no nos dan ese gozo, nos obligan a ir saltando de uno a otro continuamente, ¿no? Entonces, qué importante es en la vida familiar educar al niño en el gozo de aquellas cosas en las que uno debe gozarse, ¿no? La alegría, ¿no? Ha de ser un elemento consustancial de la vida familiar. Tiene que haber momentos de tristeza, tiene que haber momentos de dolor, por supuesto, ¿eh? Pero tiene que haber también momentos de experimentar intensamente el gozo, ¿no? De disfrutar, disfrutar contemplando un cuadro, disfrutar viendo una buena película, disfrutar dando un paseo por la playa. Bueno, esto vosotros tenéis un poco más difícil, pero qué desgracia, ¿no? Entonces, esto es esencial en la formación de la esperanza en la familia, ¿no? Este gozo compartido también, porque claro que cada uno ha de ser persona individual, que por su cuenta pues vaya descubriendo la belleza, el gozo, tal. Sí, pero es que eso va a ser mucho más fácil si en la familia se experimenta en comunidad, ¿no? Y cuando dice la familia, pues la escuela, etcétera, ¿no? Nosotros en Barcelona, los colegios del CEU, por ejemplo, pues realmente en esto son punteros, ¿no? En la experimentación de la belleza en la vida escolar, ¿no? Cómo mi hija Guadalupe, pues verdad que habla tanto de la familia, pero bueno, también de la familia es la cuestión, ¿no? ¿Cómo no? Pero
mi hija Guadalupe, pues quizás uno de esos grandes momentos, ¿no? de aclaración de su trayectoria y su vocación, digamos, más humanística y hacia la belleza, etcétera, pues fue por los viajes de historia del arte en bachillerato con el colegio, ¿no? De estar con profesores que estaban tan entusiasmados con las pinturas que explicaban, ¿no? Con las esculturas tal, pues que esa experiencia, ¿no? Vivida, ¿no? De disfrutar con la contemplación de la belleza, pues esto ya marcó para siempre a toda una serie de generaciones, ¿no? Entonces a mi hija, ¿no? También es verdad que los padres especialmente tenemos que ser capaces de reforzar las debilidades que van a ir surgiendo en el proceso de maduración, ¿no? de los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿no? Mi hija hizo su primer largometraje cuando tenía 13 años, ¿no? Pero claro, empezó a prepararlo cuando tenía 12. Entonces hizo ya pues, su guión, esta especie de cómic que se hace, ¿no? Con una especie de, no sé cómo se llama, igual lo sabéis de otros de aquí de humanidades, pero preparó, pensó los actores, tal, todo basado en una historia real, ¿no? Y cuando ya tenía todo preparado, todo organizado, tenía todo planificado. Pero claro, hacía falta llamar a los amigos con los que había ya empezado a hablar de quiénes sabían cada papel y que tenía cada función cada uno al rodar el corto, ¿no? Pero bueno, pues 12 años no es fácil llamar a, no sé, a Jaume Vives, que ya tenía igual 16 años por entonces, ¿no? Para decirle, oye, vamos a hacer tal día el rodaje, vamos a ir a tal sitio, tenemos que avisar a esto, otro, ¿no? Y entonces yo recuerdo haberle dicho, mira, Guadalupe, llevas tiempo trabajando en este proyecto, me parece una cosa muy interesante y tal, y ahora mismo estás parada, o sigues adelante y das el paso y te pones manos a la obra, o la cosa no sale. Y tú lo puedes hacer. Ya está, no le dije nada más, o sea, fueron 2 minutos de conversación. Pero bueno, pues cogió el teléfono, se puso a llamar, pues el teléfono fijo, ¿no? Se puso a llamar a uno, a otro, tal, y ya al cabo de 3 o 4 semanas, pues ya estaba todo el mundo ahí en una masía de unos amigos, ¿no? Pues haciendo el cortometraje sobre la vida de un mártir de la persecución religiosa en España, en el año 36, ¿no? Que quedó muy bonita, la verdad, de cortometraje. Ella, eso, claro, como era de cuando tenía 13 años, no lo tiene en su currículum, cuando va ahí cuando en Instagram y tal, no lo sabe, ¿no? Pero un día se lo pondré yo ahí. Entonces, voy acabando ya. Un aspecto que no aparece casi en el texto es la cuestión del resentimiento. Una de las hijas de la Cedia es el odio a los santos, el odio a las personas santas. Claro, ¿qué pasa? El acídico desespera de obtener el bien divino, y lo que es un bien, como ha desesperado de él, se le presenta como algo repelente. Esto es puro resentimiento, en el fondo. Como la fábula de Esopo, ¿no? De la zorra y las uvas, ¿no? Quiero las uvas, no las consigo, pues mira, me voy tan verdes. No están verdes, es un resentido. Como no has podido conseguir algo, dices que es malo, ¿no? Pues esto está en Santo Tomás. Ahí se puede hacer toda una teoría del resentimiento a partir de Santo Tomás, ¿no? El acídico, que se entristece ante el bien divino, lo acaba considerando malo, y por eso acaba odiando a los que le recuerdan el bien divino, ¿no? Y por eso odia a los santos, por ejemplo, y lo que es bueno se le convierte en repelente. Por eso también qué importante es en la vida familiar estimular de manera natural, ¿no? Pues el amor a los santos, el amor a la santidad, ¿no? Por ejemplo, hoy cuando venía en el tren me dice María Ángeles, acuérdate de lo de los esponsales, no, lo voy a leer porque, claro, es el tema que a mano, pero creo que lo tengo a mano, sí. ¿Sabéis que el 23 de enero hay una fiesta litúrgica que no es de toda la iglesia, pero sí que se celebra en algunos lugares, especialmente cuando devoción a San José, en el centro josefino, se celebra el 23 de enero? ¿Qué fiesta? Los esponsales de María y José. La boda de José y María está en la liturgia católica. Lo que pasa es que no está universalmente. Algunos que están promoviendo a ver si eso se convierte en fiesta para toda la iglesia, ¿no? Entonces el 23 de enero pues sería pues, la fiesta de festividad de los santos esposos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería algo muy, muy bonito, ¿no? De poder participar en familia, ¿no?
de la celebración de la fiesta de los esponsales de María y José, ¿no? Del día que se casaron, ¿no? Entonces hay padres de la Iglesia, ¿no? Y hay también teólogos modernos, ¿no? Y, por ejemplo, hay visiones de algunas místicas, ¿no? Como Ana Catarina Emery, ¿no? Y Soragra de Jesús, me parece que se llama también, ¿no? Que tienen visiones de los esponsales de María y de José, que es una maravilla, ¿no? Pues, según estas visionarias, pues oye, estaba todo el mundo feliz, toda maravilla, todo el mundo de contento, tal, y nada de San José, un abuelillo ahí con bastón, ahí, no, un marido hecho y derecho, y un padre de familia. Entonces, esto es algo que fortalece mucho la esperanza, ¿no? La contemplación de la casa de Nazaret, en familia, ¿no? Por eso decía lo del Belén antes también, pero también Nazaret, ¿no? La experiencia compartida en familia de la belleza de la vida de Nazaret, ¿eh? De la vida de la Sagrada Familia, en definitiva, ¿no? Eso también nosotros en Barcelona tenemos un poco de ventaja, porque vivas donde vivas, pues ves la Sagrada Familia, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, la Sagrada Familia, sabéis que la iniciaron unos laicos devotos de San José, era una asociación de devotos de San José que quisieron elevar un templo dedicado a San José. Y luego, bueno, San José es tan humilde que hizo que el templo ya, al cabo de un tiempo, dije, bueno, a San José no, sino a toda la Sagrada Familia. Y todo el mundo lo conoce como el templo de la Sagrada Familia. Pero no solo eso, sino que no hay ninguna torre. Hay para los apóstoles, evangelistas, la Virgen María, ¿no? Y San José es en realidad el que está ahí en el cimiento de todo, ¿eh? Está en el origen de todo y está sosteniendo todo desde la humildad, el silencio, ¿no? Entonces ahí siempre San José es modelo de esperanza, modelo de esperanza. Ahora estamos acabando la devoción de los 7 domingos de San José, no sé si la hacéis, esto lo recomiendo mucho, si no. Y bueno, es que cada misterio, cada dolor y gozo en la vida de San José, pues es puro confiar en la divina providencia y por tanto pura enseñanza de la esperanza, ¿no? Pura transmisión de esperanza, ¿no? Acabo leyendo el final. Vale. Resulta muy acertado el diagnóstico que hace Hahn de la posmodernidad como sociedad hiperactiva. Lo que nos llega del otro lado del dispositivo digital es una multitud inabarcable de estímulos que acaparan nuestra atención hasta el punto de anularla. Se puede decir que la sociedad posmoderna ha caído en un TDA universal. Pero si nada merece detener en ello nuestra atención es que nada merece ser esperado. Ahora solo la nada es esperada. Más allá de la apariencia de un interés por salvaguardar la vida humana, un aparente aferrarse a la vida, bajo la forma de higienismo cívico-político mundial, el ideal moral de la cultura actual parece ser la desaparición de todo lo que tenga la huella del hombre, sentenciado a muerte por habérsele hallado culpable de la destrucción del planeta. Pero no parece que esta sentencia promueva la atrición del condenado. Dice Pascal, si la angustia ante la muerte individual provoca la huida hacia la diversión, ¿hacia qué monstruosas diversiones va a empujarnos la angustia ante la muerte colectiva? Eso cita Pascal. Esta frase de Pascal la cita Fabrice Herchat. Ante este panorama, al hombre contemporáneo solo le queda una vía que le aparte del abismo de la desesperanza, una vía que no puede ser otra que la de aquel que es camino, verdad y vida. Correctamente dice Hahn, el amor no distorsiona la realidad, sino que nos revela su verdad. Esta es la vía de implorar al cielo, como lo hace finalmente George Bailey en la película de Que vio vivir, antes referida. Tras mostrarle milagrosamente al ángel Clarence el horror de no haber nacido, dice George Bailey, ayúdame, no me importa lo que vaya a ser de mí, quiero volver a vivir, por favor, Dios mío, hazme vivir. Quizás en algo parecido pensaba Hahn al afirmar, la esperanza me infunde ánimos en medio de la desesperación más absoluta. Acierta Hahn al considerar necesaria la vida contemplativa frente a los desasosiegos de la sociedad posmoderna. La sola consideración de la verdad, esto no lo he dicho antes, pero Santo Tomás, como remedio para la acedia, la contemplación de la verdad, que es gozosa, ¿no? Todo gozo es remedio contra la acedia. La contemplación de la verdad especialmente es gozosa, especialmente remedio contra la acedia, ¿no? Y si esta vida contemplativa se da en auténtica comunidad, por ejemplo la familia, ¿no? Donde cada uno es mirado por el otro, no por lo que aporta, sino por quién es, como es lo propio de la vida familiar, ¿no? Que el otro vale por quién es, ¿no? No por lo que mide, no por lo que se puede, digamos, transformar en mercancía, ¿no? Cada uno es mirado por el otro, no meramente medido o evaluado. Entonces se refuerza aún más, como dice Aristóteles, que quizá lo hace mejor, Aristóteles dice, quizá filosofa mejor, ¿no? Quien se entregue con él a la misma actividad, ¿eh? Cuando se plantea si la filosofía es autárquica o no, y por tanto si el saber filosófico es el más solitario de todos, sí, pero filosofarás mejor si filosofas con los amigos, ¿eh?
y por eso hay que estudiar filosofía en comunidad. Nosotros en la universidad tenemos una carrera en filosofía y los alumnos están siempre juntos, en clase, en el bar, en el jardín, ¿no? Y están filosofando todo el rato, y aprenden más entre ellos que cuando están en clase, prácticamente. O, bueno, estoy exagerando. Y eso es lo que hace una familia, cuando reza unida. Una familia reza unida, contempla unida, y por lo tanto pone el cimiento de la esperanza, ¿no? Eso es lo que hacemos los que nos entregamos a nuestra vocación académica, precisamente en actividades como esta, en que hoy he tenido el gusto de colaborar con estas palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estas palabras tan sugerentes que nos han tocado, también por traérnoslo con tu experiencia personal. Me han encantado personalmente también pues el traernos a tu padre, el traernos a tus hijos, a tu mujer, ¿no? Porque es de esa vida familiar también de la que tanto aprendemos todos. Así que, si os parece, vamos a ir pasando ya la comida y te dejamos también a ti un poquito comer, te formulamos alguna pregunta, ¿eh? Así que a partir de este momento pasamos. ¿Quieres que te alguna bebida? No, yo con el agua. ¿Con agua? Ya, bien, sí. vale. Ay, nos tenéis que ahora ya me quito esto, ¿verdad? Claro. Sí, ya.